Hola Mirela, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Mirela, ¿de dónde vienes? Pues vengo de Rumanía, en Don Benito. Ya aquí es mi casa. Pero eres de Roma, origen, rumana. efectivamente. ¿Y de dónde exactamente en Rumanía? Pues en Rumanía yo he crecido en la ciudad que se llama Pitești, está al lado de Bucarest, de la capital de Rumanía. Me casé en un pueblo cerca de Pitești y luego nuestra vida aquí. Y Después vuestra de... vida ha sido aquí. Pero tú conoces a tu marido en Rumanía, ¿no? Sí, en Rumanía. Y cuéntame un poco cómo fue ese encuentro, porque yo sé algo. Pues fue algo, no sé, fue algo inesperable, para decirlo así, en una discoteca. Estábamos jóvenes los dos, porque yo tenía 18 años, él un poco más mayor, con un año y medio que yo. Nos hemos visto, me invitó si quiero tomar algo, no quise tomar nada, me invitó a bailar, eso sí, acepté a bailar y desde entonces hemos llevado 3 semanas hablando como amigo, novio, y después de 3 semanas dice, ¿quieres casarte conmigo? Y digo, sí. ¡Wow! Y hemos ido a vivir juntos. ¡Qué rápido! Es que yo me acordé de lo que contó tu marido Costi, que dijo, me fijé en ella. Era la única que no me pidió una copa. Dice, con eso me quiero casar. Eso me acuerdo perfectamente porque me hizo mucha gracia, Mirella. Oye, Mirella, te casas con Costi y ¿cuándo vienes a España? ¿Cuántos años después de tu boda? Pues después de casarnos, nos invitó en España, en la Masilla de Alba, mi padre con su pareja. Dice, si queréis venir a pasar aquí un ratito, a ver si os gusta. Hemos ido y estaba yo embarazada de mi hijo. Pero o sea, cuando venís a España es porque tu padre ya estaba aquí, Estaba, sí. con su pareja, vale. Pero ¿dónde vivían ellos? En la Masilla de Alba. ¿Y dónde está eso? Pues es que yo allí fue solo un mes, porque no me gustaba en la Masilla de Alba, porque nosotros después hemos vuelto a Rumanía, he dado la luz a Eddie. Entonces, tú vienes primero a España porque está tu padre, pero no sabemos de qué provincia es. ¿No te acuerdas la provincia española? O al lado de Toledo. Al lado de Toledo, vale. ¿Y cuál fue tu... ¿Era la primera vez que Era venías a la primera España? vez, era la primera vez. Era para mí algo nuevo, algo distinto, y que no sabía ni idioma ni nada. Vale, ¿y cuál fue tu primera impresión cuando llegas a España? Como que no me gustaba nada, no me gustaba nada, nada de nada. Y digo, yo voy a volver en Rumanía y me quedo en Rumanía. Pero luego ahí se trabaja mucho, se gana poco, hemos tenido a nuestro primer hijo. ¿Qué se llama? Eddie, que tiene 17 años casi. Wow, entonces, cuando yo le conozco, tenía 6 años. Cuando... Unos 6 años. 4 años casi, 4 años. Ah, 4 años, vale. Y entonces, Mirella, ¿cómo llegas a Extremadura? Pues la primera vez cuando digo, ¿qué hacemos? Tenemos que ir fuera, para, como se ganaba dinero más fuera que en nuestro país. Dejamos a Eddie con mis suegros, que Eddie era muy pequeñito, tenía casi 3 añitos, y digo, nos arriesgamos, nos vamos a España, en Mérida. Me acuerdo que hemos ido, 2 días nos hemos quedado allí, porque cuando hemos llegado dice, no hay trabajo. Y digo, ¿qué hacemos ahora? Que hemos tomado una decisión, no podemos dar para atrás. Luego de allí llamo a mi padre, a Mariana, a su pareja, y digo, hemos venido en España, pero aquí no hay trabajo. Me dice mi padre, no, que aquí en Don Benito tampoco hay trabajo. Aquí en Don Benito, ya en Extremadura. En Extremadura. Tampoco había. ¿Qué año era? Pues 2010. Y dice Mariana, pero si ya estáis aquí, venimos para acá. Y luego ya lo veremos como... De Lérida a Extremadura. Extremadura. Y dice, a ver si te encuentro algo de trabajo que para mujer es un poco más fácil que para hombre. Digo, a mí me da igual lo que sea, el trabajo me da igual, que sea trabajo honesto y bueno.
hemos encontrado una buena, tenía que cambiar de pañal, ducharlo, ponerle el desayuno. O sea que eras un poco su cuidadora, ¿no? Su cuidadora, pero sin saber hablar siquiera. Yo entendía las cosas de la novela de Rumanía, que miraba la novela y como en nuestro país. Las novelas latinoamericanas. Eso. Y digo, a ver cómo me apaño. Dice, ¿eres capaz a trabajar aquí? Digo, sí. Digo, para que un trabajo, es un trabajo honesto, no veo una vergüenza. Y además doy fe que ese hombre te quería mucho y doy fe que tanto tú como tu marido sois muy trabajadores. Eso lo sé. Eso, a mí el trabajo no me da miedo. Lo que sea trabajo no me da miedo. Y luego hay otra cosa, Mirela, hay mucha gente mayor, entonces es verdad que se necesitan y se necesitaban personas para cuidar a una población cada vez mayor. Claro, y a mucha gente estaba para, yo no voy a ir a limpiar casa, yo no voy a ir a asear personas mayores, pero a mí me gusta. Yo hasta me saqué el título de atención sociosanitario, porque a mí me gusta. Hice la práctica en una residencia y me encanta. Pero Mirela, te sacaste ese título, pero antes... No, aquí. Sí, te lo sacas aquí. Pero ¿cuál es el primer título que tú te sacas aquí? Pues, empecé con formación básica del internet, que sabemos usar el ordenador, pero un poco más en búsqueda de trabajo, hacer cosas. Luego me saqué la competencia clave de nivel 2. Luego me saqué el carnet de conducir y luego el de atención sociosanitario, porque me gusta trabajar con personas mayores y tener el título. Y me apuntaba en cualquier cosa, lo que salía yo me apuntaba. Si me llaman, no voy. Claro, o sea que te has formado aquí, has ido formándote, que es muy importante. Te sacaste tu permiso de conducir también y siempre lo hablamos con familiares y amigos que tú y tu marido nos parecéis una pareja digna de admiración y os queremos muchísimo. Bueno, y después de Eddie, ¿quién vino? Pues Álvaro. Vino Álvaro aquí en España, porque Eddie nació en Rumanía, Álvaro en España. Y luego después... Sí, Eddie el primero nace en Rumanía y Álvaro en España. Y de hecho, yo sé que hay muchos romanos que los que viven en España a sus hijos le ponen ya, los que nacen aquí, nombre español. Sí, eso hice yo, porque me gustaba mucho Álvaro, aquí es muy común, pero en el pueblo de Rumanía no hay otro Álvaro. No sé ahora, a lo mejor ahora sí que hay algún Álvaro, pero aquí no. Y dime, Mirela, ¿qué te pareció Extremadura? Oh, Extremadura, además del clima, no sé, gente buena. Yo por lo menos nosotros hemos conocido gente muy buena. No sé, no puedo decir que nada malo de Extremadura. ¿Y el paisaje? Y el paisaje, lo que no me gusta es que no es como en Rumanía. En verano está todo quemado del calor. En diferencia que en Rumanía está todo verde, ahora si vas está todo verde. Sí. Pero está bien, estamos bien también aquí. Sí, porque te acostumbras. Te acostumbras. Y luego es verdad que el verano es muy seco, pero sí. Es verdad que también tenemos mucho regadío y muchas zonas verdes por el regadío. A ver, claro, eso. Por el regadío. Luego ya cuando entramos en verano es verdad que el paisaje es como más seco y todo, ¿no? Me gusta el invierno porque es más verde, es cuando tiene color todo. Sí, y es verdad también que el norte de Extremadura es mucho más verde que el sur, ¿no? Donde estamos. ¿Qué te iba a decir, Mirela? ¿Hubo un momento en que os planteasteis volver? Sí, después de dar la luz a Álvaro, me quedé embarazada con el tercero, con Flavos. Y digo, vamos a ver, si tenemos la casa en Rumanía, tenemos nuestra casa con nuestros suegros, nuestra familia, prácticamente todos están allí, en Rumanía. Digo, ¿para qué estar aquí, pagar alquileres y no estamos en nuestra tierra? Digo, vamos a volver. Voy a dar a luz en Rumanía y volvemos, nos quedamos, encontramos trabajo. De hecho, Costi, mi marido, encontró trabajo, hemos vuelto con la idea de quedarnos. De quedaros en Rumanía. He dado la luz y luego digo, aquí no nos acostumbramos. ¿Qué pasa? Algo pasa. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué ya no te acostumbrabas a tu tierra? No sé, me parecía todo
diferente, todo más caro, la vida más cara. Trabajabas y no tenías vida. Y eso que sois de la Unión Europea, Rumanía pertenece a la Unión Europea. Y es un país, no sé, a mí me encanta como país, pero no quiero entrar en política porque... No vamos a entrar en política. Pero no sé, y hemos vuelto aquí otra vez. No vamos a empezar otra vez, volvemos en Don Benito, hemos alquilado el mismo piso donde hemos vivido porque, no sé, a mí me gusta cuando me voy de un sitio, dejar sitio para poder volver, ¿sabes? O sea que, pero, ¿qué le dijiste al propietario? Que no lo alquilase porque queríais ver si os acostumbrabais de nuevo a Rumanía o no. No, tuvimos suerte que no lo ha alquilado ese tiempo. Ok. Y Flavius, que tenía 11 meses cuando... Es el último, Flavius es el pequeñito. Pequeñito, pero ya tiene 10 añitos. Sí, la verdad, Mirela, lo que admiro de vosotros es cómo habéis sacado adelante 3 niños. Doy fe de su educación. Y ojalá buenísima educación. Y cómo respetan a la gente. A mí me encanta cómo habéis llevado vuestra vida siendo una pareja muy joven. Y entonces, el mayor, Eddie, tiene ahora 17, has dicho. 17, sí. ¿Ya ha acabado? Ya acaba ahora el cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO, ok. ¿Y qué tiene pensado hacer? Fíjate que yo quería para él hacer bachillerato, hacer universidad, pero él lo que él quiere hacer peluquería, estética, le gusta. Y digo, no voy a obligarlo porque hoy en día si obligas a hacer algo, al final... No, hay que dejar que los niños elijan su camino. Si no le gusta, vuelve a hacer bachillerato o nunca es tarde para estudiar. Nunca es tarde, efectivamente, porque tú eres un ejemplo que nunca es tarde para estudiar. Eso, nunca es tarde para nada. Muy bien, Mirela. ¿Y has vuelto, has regresado a Rumanía de vacaciones o no? No hemos vuelto desde, ya llevamos 9 años que no volvemos. Y otra cosa, tu marido también se sacó el permiso para llevar camiones. Sí, eso era su sueño porque le gusta mucho conducir y su sueño es para conducir un camión. Y ahora trabaja de camionero. Bueno, es un poco duro y cuando empezó a trabajar, porque el primer trabajo de camionero volvió en casa después de 6 semanas. Sí, es muy duro, estar en la carretera es muy duro, pero oye, hay que trabajar. Entonces él se saca ese permiso y tú sabes que aquí en Europa se necesitan muchos camioneros y creo que hizo lo mejor, porque antes estuvisteis trabajando en un matadero. Sí, también trabajamos en un matadero, trabajamos en una finca de ovejas, los dos. Sí. Así que donde salía trabajo, al campo, si salía para él, para mí en casas, cuidando de niños, de personas mayores, limpiando, lo que sea. Sí, nunca se te han caído los anillos por trabajar. No. Y la verdad me alegré muchísimo cuando tu marido Costi se sacó el permiso de camionero. Es muy duro, pero la vida del migrante es dura. Es dura, porque no estás en tu país, si no tienes estudios es aún más complicado. Eso sí. Y tienes 3 hijos y hay que sacarlos adelante, entonces hay que trabajar, pero aquí y en la China, en cualquier sitio. ¿No habéis regresado, Mirela, porque no os apetece o por qué motivo? Quiero decir de vacaciones. Sí, nos apetece, pero siempre cuando podemos ir es en verano. En verano todo es más caro para comprar el billete de avión, los vuelos son carísimos y para nosotros, como hemos luchado mucho a tener aquí nuestra vivienda, es nuestro sueño y tenemos que hacerlo realidad. Nos sacrificamos otros añitos, 1 año o 2, y luego a lo mejor tenemos suerte de volver todos los años a ver los familiares en Rumanía, pero de vacaciones. Claro, porque os habéis comprado vuestra casa. Eso.
Eso es maravilloso, Mirela. Después de años, pero nunca es tarde, como digo yo. ¿Sabes? Entonces, claro, es normal que digas, no vamos de vacaciones, tenemos que pagar nuestra hipoteca y nos sacrificamos. Ya iremos a Rumanía de vacaciones. Hay tiempo para todo. Muy bien. Hay tiempo porque además tenemos que ofrecerle algo a los niños, porque los niños lo tenemos muy seguro que no va a volver en Rumanía. Ni quieren hablar rumano, y nosotros en casa hablamos solo rumano. Pero ellos, nosotros rumano, ellos español. Y entienden. No pasa nada porque lo entienden todo y al final lo hablarán. Te lo digo yo. Te lo digo yo que viví en Bélgica y yo no quería hablar español, ni mi hermano, y al final hablas español y Qué hablas. rabia, ¿no? Sí, porque los niños son así. Ellos están aquí, hablamos todos español. Cuando van al colegio es español, van a la calle es español. Es normal que no quieran hablar romano. Mi hermano y yo era lo mismo con el francés. No hablábamos español, salías a la calle, francés, escuchabas la tele, francés. Es normal, Mirela, pero verás, lo entienden todo como hablarán. Te lo digo yo. Mi marido, pues que está con castigo. Si no habláis romano, castigado. Pero qué va, que habla dos palabras y malísimo, que habla malísimo. Pero luego otra vez español y va a ver qué le hace. No pasa nada, no, te lo digo yo que hablarán. Lo importante es que lo entiendan todo y que vosotros sigáis hablando rumano en casa. Mirela, cuando supe que os habíais comprado una vivienda, me pareció ya como la culminación de un sueño. Decir, me he ido de mi país, he trabajado duro, mi marido también, estoy sacando adelante a mis 3 hijos y tengo mi casa. No me voy de vacaciones me tengo que sacrificar porque hay que pagar una hipoteca. De verdad que os admiro profundamente. Pues a ver, eso tenemos que hacer, ¿no? Porque tiempo de vacaciones hay. Y si me apetece ir a la playa, puedo ir. Nos vamos por la mañana, volvemos por la noche o el segundo día. Pero antes, lo primero es lo primero, como digo yo, es que es así. Lo primero es lo primero y os felicito a los dos. Mirela, quisiera darte las gracias por esta pequeña entrevista. Has sido muy amable. A ti. Porque a vosotros os conocemos de años y sois una familia, como tú nos dices de nosotros, vosotros igual o más. Igual sois. Muchísimas gracias, Mirela. Tú sabes que lo mismo opinamos, que sois como de la familia porque os conocemos desde hace muchísimos años y viste crecer a mis niños, ¿verdad? Y la verdad es que tuvimos antes una relación más cercana, pero claro, la vida es la vida y nos vemos un poquito menos, pero nos vemos, ¿sabes? Que la última vez tuvimos una barbacoa aquí en casa. Que no me olvido de tu madre. De tu madre no me puedo olvidar jamás. Sí, y ella te quería muchísimo. Y yo a ella. Muchísimo. Muchísimas gracias, Mirela. Pues muy agradecida por tus palabras hacia mi madre. Muchísimas gracias y gracias de nuevo por esta entrevista. Un beso.